amigas y amigos de Somosur Televisión. Bienvenidas y bienvenidos al 7º balcón de las lideresas de Villaverde. Estamos de muy buen humor. Normalmente siempre estamos de muy buen humor. Pero cuando oímos a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir que nos quiere tener en palmitas y que nos va a cuidar como si estuviéramos en una urna, nos da por pensar, ¿y si Madrid se abre a lo loco? ¿Cuál va a ser el sitio de los mayores? Me lo pregunto, lo dejo ahí. Bueno, yo soy Juli, buenas tardes, estoy en mi pueblo y me encuentro bastante segura. Paseo cuando quiero, voy al campo y lo siento, queridas chicas, vosotras tenéis que pasear con hora. No os ha llegado todavía el nivel 1. Tenemos esta tarde con nosotras a Fe, lideresa, hola. Hola, buenas. Mi nombre es Fe y estoy aquí en el balcón de las lideresas. Manuela, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, aquí estoy. Hola. Hablar con Mónica. Paloma. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién me falta? Carmen León. Hola, Carmen León. Hola a todas y a todos. Hola, Carmen Martín. Hola, sé que tienes una invitada muy especial y además una gran amiga nuestra. ¿Nos la presentas? Pues sí, es un honor que esté aquí con nosotras Mónica Ramos Toro. Es antropóloga social y especialista en envejecimiento y género. Es feminista. Es profesora de antropología en la Universidad Complutense en Madrid, de Ciencias Políticas y Sociología. Es socia y directora del Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales, INGES, desde 1999, desde donde se da formación y se investiga sobre el envejecimiento y género, y sobre todo del envejecimiento de las mujeres de más edad. Y recorre la geografía española dando conferencias sobre sus investigaciones y cómo envejecemos las mujeres. Muchas gracias, Mónica, por compartir este balcón con las lideresas de Villaverde. Hola, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. Está bien, ¿Cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar aquí hoy con vosotras y con todas las personas que están viendo el programa, porque sabéis que os admiro profundamente y que ya hemos desarrollado unos lazos de amor especiales, o sea que estoy encantada de estar Claro aquí. que sí. Pues muchas gracias. Paloma, ¿empezamos? Vamos a empezar. Hola Mónica, buenas tardes. Tengo una pregunta, o sea, para los señores televidentes. ¿Nos podrías decir cuál fue la forma que tuviste para conocernos y cuál fue la experiencia que sentiste hacia nosotras? Pues yo os conocí a través del Ayuntamiento de Madrid. Iba a dar una conferencia y me empezaron a hablar de que había un grupo de mujeres que las habían planteado la posibilidad de empezar a cambiar los centros de mayores de la zona de Villaverde, porque estaban, ya lo sabemos, y si no lo saben los televidentes lo decimos, que los centros de mayores en las juntas directivas no estaban las mujeres, sí estaban, por supuestísimo, en la participación muy activa de los centros, pero luego no estaban en la toma de decisiones y en la gestión de esos espacios. Entonces me dijeron que se les había planteado a un grupo de mujeres que pudieran ser unas abanderadas y empezar a hacer un cambio en los centros de mayores. Y yo os conocí cuando ya habíais hecho ese cambio y cuando os había parecido que los centros de mayores era un sitio muy chiquitito para vosotras y que evidentemente teníais la necesidad de salir de esos espacios y que ya teníais incluso una radio comunitaria con mayor voz, creo que se llama vuestro programa. Y entonces, dije, ya las tengo que conocer. O sea, yo trabajando con el ámbito siempre de mujeres mayores, que no conozca a las lideresas de los centros de mayores de Villaverde para matarme. Entonces, contacto con vosotras, yo creo que ya hace por lo menos un par de años, ¿no? Más o menos un par de años o 3. Y desde entonces, pues, os admiro muchísimo todo lo que estáis haciendo. Y sobre todo porque sois un modelo y un referente para entender que el envejecimiento de las mujeres es muy heterogéneo y muy diverso, ¿no? Envejecemos con locura. Es mutuo. Manuela. Hola, Mónica.
Hola. Encantada de tenerte aquí. Mira, sé que has escrito un libro que, por cierto, me he leído, que me ha encantado porque es buenísimo. Entonces quiero que nos lo expliques para que la gente lo escuche por el balcón, que se lo miran mucho, para que lo compren y lo lean, porque es maravilloso. A mí me ha encantado y sabes que voy siempre con la verdad, con la fe que tengo tan buena, y como me había gustado hacer lo que no he podido hacer, a la persona que ya lo hace, ya la doy yo todo el mérito que se merece. Así que explícanos un poquito y dinos algo del libro. O sea, que yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Eso. También. Pues, bueno, de una manera muy resumida, yo leí mi tesis doctoral en el año 2015. Mi tesis doctoral fue una tesis a fuego lento, estuve bastante tiempo con ella porque yo estaba en el mundo profesional y bueno, lo de la tesis quería hacerla, pero no era lo que más me interesaba en la vida. Pero bueno, empecé a darme cuenta de que había muy poca investigación sobre el envejecimiento de las mujeres, sobre la vida de las mujeres mayores, y por eso decidí hacer una tesis doctoral precisamente sobre el envejecimiento de las mujeres. Hice grupos de discusión con mujeres, presenté la tesis, tuve la suerte de obtener la máxima calificación, que es sobresaliente cum laude, y luego presenté ese trabajo a un premio nacional y me concedieron el premio nacional a la mejor tesis doctoral que se había hecho en España en una universidad pública en el ámbito del género. Entonces, bueno, pues eso evidentemente te da ya una validez a la investigación muy importante, y entonces con una librería, una editorial importante también, que es Ediciones Bellaterra, pues quisieron publicar esta tesis doctoral, con lo cual tuve que adaptar la tesis al libro. Entonces, el libro, en definitiva, lo que es una gran parte de mi tesis doctoral, y lo que trato de visibilizar en ese libro es cómo, por un lado, el género es una variable transversal que nos atraviesa todo nuestro curso vital a las mujeres y que establece discriminación a lo largo de toda la vida, y que por lo tanto cuando llegamos a la vejez llevamos todo un sumatorio, llevamos toda una mochila de desigualdades mayores por el hecho de llegar a edades avanzadas, y por lo tanto pues esa variable estructural es muy importante, pero yo también quería visibilizar que las propias trayectorias personales de las mujeres crean diversidad y que no era lo mismo pues mujeres a lo mejor que habían podido estudiar de niñas y que habían podido llegar a tener trabajos importantes, a aquellas mujeres que no los habían tenido. Habían tenido trayectorias diferentes y evidentemente en la vejez nos encontrábamos con realidades de mujeres muy distintas. Entonces yo también intentaba mostrar una enorme heterogeneidad para no meter en el mismo saco como si todas las personas mayores o todas las mujeres mayores, por el hecho de serlo, estuvieran en la misma situación. Pues no. Y también intenté visibilizar la importantísima labor que tienen las mujeres mayores en el cuidado del entorno familiar, porque si está invisibilizado y tiene poco valor el cuidado, no tiene una dimensión todavía política y social como debería ser, pues todavía está menos estudiado el cuidado que aportan las mujeres mayores al entorno familiar. Y en mi tesis una de las cosas que demostré es que las mujeres mayores dan mucho más apoyo y cuidado del que reciben. Por lo tanto, le damos un valor monetario, que no me sale la palabra. Si le damos un valor monetario a la cantidad de horas que dedican a cuidar, pues evidentemente son tremendamente productivas, pero como no se le da ese valor, pues parece que lo hacen de manera natural y que lo han aprendido y que no tiene ningún valor para la sociedad, ¿no? Y también otra cosa que quise poner en el libro, que se titula Envejecer siendo mujer, para que entendáis cómo lo que más quería destacar es ese proceso de envejecimiento, era también cómo muchas mujeres mayores participaban muy activamente y ejercían una ciudadanía muy activa, como os pasa a vosotras, por eso tenía tantas ganas de conoceros, ¿no? Y rompía un poco ese mito de que las mujeres mayores solo están en el ámbito doméstico, solo están en el ámbito privado, sino que también están muchas muy empoderadas y tratando de tener una visibilidad, aunque la sociedad en su conjunto no se la dé. Claro. Hilando todo lo que dices, Mónica, yo te pregunto, ¿cómo ves tú que nos trata la sociedad a las personas de más edad? Pues, ¿qué significa el edadismo? Que esto mucha gente no lo sabe. ¿Y no crees que nos utilizan de alguna forma según les interesa, tanto en lo económico y político, según les va y viene a los, sobre todo políticos y políticas? Escuchándoles nos da la sensación
que efectivamente nos están utilizando. Eso de que decís que sois la joya de la corona. Y sin embargo, nosotras, como mujeres mayores, sentimos esa utilización y hasta incluso esa explotación. Sobre todo el lenguaje. ¿Qué significa el edadismo? ¿Cómo te tratan? Incluso las propias cuidadoras. Explícanos un poco, que sé que todo eso lo tienes muy estudiado. Por favor, que me parece importante. Bueno, pues la verdad es que yo siempre trabajo con una mirada histórica, que yo creo que nos ayuda a entender la situación en la que estamos. Precisamente tenemos una visión, el edadismo significa discriminar a las personas por su edad. Lo que pasa que Butler, ya en los años 60, consideró que a las personas que más se las discrimina por edad es a las personas de más edad, a las personas mayores, porque vivimos en una sociedad que no da ningún valor al hecho de envejecer. De hecho, incluso estamos escuchando permanentemente en los medios de comunicación terapias anti-envejecimiento, que no hay nada mejor que no envejecer que morirse. Uno se muere y no envejece, pero si uno envejece es algo positivo, porque todo el mundo quiere llegar a tener una vida larga. Otra cosa es que esa vida pueda ser positiva, ilusionante, con recursos, es decir, que no habría que hablar de anti-envejecer, de envejecer satisfactoriamente o de envejecer bien. Entonces, uno de los problemas que ha habido, sobre todo desde mediados del siglo XX, es que quienes más se han ocupado del estudio del envejecimiento ha sido sobre todo el ámbito de la salud. Y eso ha hecho que tengamos una mirada muy medicalizada y muy frágil del envejecimiento, como si buscáramos en nuestra representación mental que envejecer es lo mismo que enfermar. Y envejecer no es una patología, es un proceso natural de la vida. Uno puede envejecer con salud o sin salud, con recursos económicos o sin ellos, soltera, casada o viuda, con hijos o sin hijos. Es decir, hay muchas diversidades en la manera de envejecer. Entonces, esta construcción social, porque la edad también es una construcción social. Imaginaros ahora qué quiere decir tener 60 años. Pues no es lo mismo que hace un siglo. Cuando la esperanza de vida en España, imaginaros que en el año 1900 eran 35 años de edad. Por lo tanto, a principios del siglo XX, tener 60 años era ser una persona ancianísima y ahora tener 60 años es ser una persona prácticamente adulta, casi no la vamos ni a llamar mayor. Pero arrastramos esa mirada negativa porque se ha entendido al final que el envejecimiento es un proceso curable, como si fuera algo tratable, muy pegado a la edad cronológica, muy pegado a la biología, y por lo tanto se tiene como al final se termina viendo el envejecimiento como un antimodelo, ¿no? Y es muy negativo. Y luego, yo que soy antropóloga, lo que se genera es una representación mental. Y esa representación mental se está poniendo muy en evidencia en esta pandemia. Sobre todo con ciertos términos, por ejemplo, todos los días escuchamos en los medios de comunicación hablar de nuestros mayores, ¿no? ¿Por qué decimos nuestros mayores? Yo simplemente os planteo una reflexión en este programa. En los medios de comunicación escuchamos decir nuestros menores, nuestros niños y nuestros mayores. ¿Alguien ha escuchado decir a alguien decir nuestros adultos? No. ¿Por qué? Cuando decimos nuestros niños es porque les tutelamos, ¿no? Están bajo nuestra tutela. Cuando decimos nuestros mayores, también estamos representando que son personas a las que tenemos que tutelar y decidir por ellas. Pero no decimos nuestros adultos, porque cuando hablamos de los adultos decimos la sociedad. La sociedad. Entonces, en esa sociedad están las personas que tienen derechos sociales, civiles, políticos, laborales, económicos, y decimos la sociedad. Y en esa sociedad parece que no incluimos a las personas que tienen más de 65 años. Entonces, cuando decimos nuestros mayores, ¿a quién pertenecen los mayores? ¿A las familias? ¿A los políticos? A nosotras mismas. Claro, no deberíamos utilizar el nuestros porque no son de nadie. Entonces, había que hablar de las personas mayores, los adultos mayores, como queramos definirlo, pero son personas que tienen una capacidad para la toma de decisiones, para saber qué quieren hacer con su vida, para poder opinar. Pero como normalmente en los medios de comunicación a las personas mayores no se las pregunta porque no se las escucha, yo cuando me dicen, cuéntanos algo de personas mayores, digo, pues lo que podéis hacer es llamarlas a programas, entrevistarlas en programas, preguntarles qué es lo que opinan, porque tienen capacidad para tomar decisiones y tener una opinión propia. Entonces, si les seguimos llamando nuestros mayores, primero, generamos dos visiones. Una, que todas las personas mayores por el hecho de serlo son iguales, es decir, que lo que las unifica es la edad,
pero tampoco sabemos muy bien cuál, porque fijaros que mayores puede ser de 65 en adelante, 80, 70, 100, 105, ¿no? Entonces parece que todo el grupo de mayores son iguales. Entonces cuando salen los políticos, los periodistas, los comunicadores, los tertulianos, todo el mundo a decir nuestros mayores, vamos a tomar nosotros la decisión sobre un grupo homogéneo que se genera esta visión que os he dicho de que son frágiles, que son vulnerables, sobre los que tenemos que tomar los demás capacidad de tenemos que tomar decisiones y a ellos no les escuchamos. Y luego, por otro lado, al decir nuestros, les estamos quitando toda su capacidad de empoderarse. Es decir, no les estamos viendo como sujetos políticos, como sujetos sociales, como sujetos que viven en una sociedad y que tienen derecho a decir lo que quieran y lo que consideren oportuno. Y a decir si quieren salir o no quieren salir, o cualquier cuestión y no verles como frágiles. Por lo tanto, ese es el edadismo que todavía tenemos en nuestra sociedad, que ve a las personas mayores, primero todas como si fueran iguales, como si fuera, por eso se utiliza la palabra incluso colectivo de mayores. No hay un colectivo, hay muchos colectivos. Por eso no habría que hablar de vejez, habría que hablar de vejeces y de personas, porque sois muy variadas, muy diversas, muy distintas. Imaginaros la diferencia entre no solo la edad, sino vivir en un entorno rural o urbano, tener más recursos económicos o menos, tener familia a la que cuidar o no tenerla. Es decir, que hay una enorme diversidad. Entonces, eso es lo que hay que aprender a cuestionar, porque además todos nos vamos a hacer mayores y lo que deberíamos pensar es cómo nos gustaría que nos nombraran y nos trataran cuando fuéramos mayores. Claro. Carmen Por eso hay León. que poner la mano. Hay que frenarlos desde nosotras mismas, es verdad. Carmen. ¿Ahora voy yo? ¿No? Sí, Carmen León. Un poco... Que tú das clases a jóvenes en las universidades y a mí me gustaría saber, a mí y a todas, bajo su punto de vista de ellos y de ellas, cómo ven que somos las mayores, los mayores, bueno, en general. Pues la gente joven tiene el mismo imaginario que os he contado, porque en definitiva, si esas personas jóvenes tienen abuelos o abuelas cerca, la única información que pueden obtener de personas mayores es esa relación que pueden tener con sus abuelos o sus abuelas. Porque cuando hacemos estudios nos damos cuenta de que la gente joven tiene relación intergeneracional, es decir, solamente o fundamentalmente con personas mayores de su entorno familiar, pero luego no tiene relación con personas mayores que no sea de su entorno familiar. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es cada vez promover más espacios en donde podamos estar personas de diferentes edades y que lo que compartamos sean intereses comunes. Claro. Pero si creamos espacios de juventud, espacios de mayores, pues evidentemente si tú lees espacio de juventud y tienes 80 años, a lo mejor no te atreves a entrar. Y si tú eres un chico de 20 años y ves espacio de mayores, pues a lo mejor tampoco te atreves a entrar. Entonces, si creamos espacios, lugares, programas que mezclen y que permitan la intergeneracionalidad, es decir, la relación entre personas de diferentes generaciones, cambiaremos el imaginario. Pero la gente muy joven tiene el mismo imaginario que tiene la sociedad en su conjunto. Cuando yo doy clase en la universidad, que yo siempre les doy un tema sobre envejecimiento y les digo, vamos a buscar adjetivos que representan las diferentes etapas de la vida, pues como os podéis imaginar, cuando llegamos a la etapa de la vejez, casi todos los adjetivos que aparecen son negativos. Son personas enfermas, dependientes, cascarrabias, que te cuentan batallitas, conservadoras, como si toda la gente mayor fuera conservadora. Ya estamos viendo que aquí hay, ¿verdad? No. No los conocen. Por lo tanto, ellos tienen ese imaginario porque es el imaginario social. Cuando yo doy estas clases en la universidad, luego me dicen, me has cambiado la mirada, me has hecho ver que puedo encontrarme con personas mayores con las que comparta intereses y cosas y no lo había pensado hasta ahora, porque me mezclo con personas de mi misma edad, porque normalmente si tú lo ves, casi todo el mundo se junta con personas de una edad parecida. Entonces tenemos que tratar de fomentar en la medida que podamos espacios intergeneracionales y relaciones intergeneracionales para que nos quitemos de la cabeza tantos estereotipos como los que tenemos acerca de la edad y especialmente de la vejez. Pues muchas felicidades y sigue cambiándolos a los jóvenes y explícales cómo somos. Además, a las lideresas. Yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y muchos de los grupos a los que doy clase son de ciencias políticas directamente. O sea que
A mí algún día se dedicarán al diseño de políticas públicas o entrarán en un partido político. Por lo tanto, a mí me interesa mucho darles esta formación para que entiendan que tienen que cambiar la manera de entender las políticas públicas. Yo les digo siempre que ya no hay que hacer políticas de mayores, hay que hacer políticas de envejecimiento. Porque entonces tendremos una mirada de curso vital y entenderemos que el envejecimiento es un proceso largo y que uno llega a la vejez después de toda una historia vital. Por eso, a mí, por ejemplo, cuando veo estudios que se centran en estudiar la pobreza de los mayores, no, hay que estudiar la pobreza que se ha dado a lo largo de la vida. Porque una pobreza a lo largo de la vida va a dar una vejez con muchas más desigualdades. Por lo tanto, no hay que estudiar solo lo que le pasa a los mayores, hay que estudiar qué está sucediendo en el curso vital para saber cómo podemos corregir muchas desigualdades y discriminaciones que nos encontramos ahora en las personas mayores. Fijaros que ahora se están haciendo estudios con niños que ahora están en una situación de desigualdad en el acceso a la educación y qué va a poder pasar con ellos en el futuro. Por lo tanto, hay que entender esa mirada de curso vital. No hay que estudiar cada una de las etapas como si fueran etapas cerradas, sino que todas las etapas de la vida son un sumatorio y hay que entender ese curso vital para poder mejorar cómo podemos envejecer mejor. Bueno, Pues ahora podemos hablar de hombres y mujeres. no, ¿Qué diferencia hay? Primero me toca a mí, Juli. Es verdad, tienes razón. He saltado, Fe. Perdona, sí que estaba tu pregunta, va primero. Me ignoran, hija mía. Bueno, perdona, mira, tú que viajas por toda España, a ver, dinos la diferencia de envejecimiento que encuentras entre las mujeres principalmente, los hombres también, pero las mujeres de los pueblos y de las capitales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la diferencia es que los medios, los contextos son determinantes a la hora del envejecimiento. Por lo tanto, envejecer en un medio rural pequeño, en una ciudad mediana, en una ciudad grande, establece desigualdades y diferencias. En el medio rural hay menos mujeres que hombres. Eso también hay que decirlo. El medio rural está más masculinizado que las medianas ciudades o las ciudades grandes, en donde hay más mujeres mayores que hombres, ¿vale? Pero evidentemente en el medio rural la cuestión no es solamente para las mujeres, la diferencia que hay entre ellas y las mujeres de ciudad, es que hay que analizar el contexto en sí mismo. Es decir, los medios rurales tienen menos recursos sociales, menos recursos para la participación, menos recursos asistenciales. Por lo tanto, envejecer en el medio rural puede ser envejecer con menos recursos estructurales, menos recursos sociales. Entonces, ahí hay que potenciar mucho, en la medida que se pueda, mejorar desde luego los recursos y mejorar la capacidad de entrar en red, de que las mujeres puedan tener redes, asociaciones, grupos para poder pues mejorar su situación y su participación social. Gracias, muchas Pues gracias. sí, toda la razón. Ahora que estamos hablando de diferencias, también hay diferencia entre el envejecimiento de los hombres y de las mujeres. Y en el ámbito rural, que es donde yo estoy ahora, ya te digo que se nota bastante. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva, ¿en qué nos diferenciamos los hombres y las mujeres envejeciendo? Bueno, pues es que si nos diferenciamos a lo largo de toda la vida, inevitablemente nos diferenciamos cuando llegamos a la vejez. Es decir, el género es una variable transversal que nos atraviesa a las mujeres y a los hombres, evidentemente, pero a nosotras lo que establece en nuestras vidas es una discriminación y una desigualdad que arrastramos a lo largo de la vida. Las generaciones de mujeres más mayores de ahora, es decir, las que pueden superar los 80, 85 años, tienen una diferencia muy grande con los hombres de sus mismas generaciones. Ellas pudieron acceder en menor medida a la formación de lo que pudieron acceder ellos, accedieron a trabajos mucho más precarios de lo que accedieron ellos, porque se entendía en ese modelo todavía muy patriarcal que seguimos teniendo, pero entonces todavía más, una fuerte división sexual del trabajo, ¿no? Los hombres tenían que salir a trabajar fuera al mercado y las mujeres tenían que ser el gran sostén de la familia y las cuidadoras de todo el mundo. Eso no quiere decir que muchas mujeres no se incorporaran al trabajo, pero se incorporaban a trabajos en muchas ocasiones precarios, sin cotización a la seguridad social, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, porque en el ámbito rural las mujeres han trabajado muchísimo en las explotaciones agrarias y ganaderas, en los negocios familiares, pero sin cotizar a la seguridad social. Por lo tanto, una gran diferencia
que nos encontramos entre los hombres mayores y las mujeres mayores es que vosotras, las mujeres mayores, tenéis menos recursos económicos. Primero, porque muchas estuvisteis entrando y saliendo del mercado laboral sin cotizar a la seguridad social. Por lo tanto, cuando llegáis a la vejez, tenéis una pensión de jubilación. Hay un mayor número de viudas que de viudos y la pensión de viudedad ya sabemos que se reduce en un 50% de la pensión de jubilación. Por lo tanto, sigues con los mismos gastos que tenías antes, pero después te quedas con la mitad de la pensión de tu marido. Si pudiste trabajar y cotizaste a la seguridad social, aún así, los trabajos que han tenido las mujeres han sido de menor valía en el mercado y también sus jubilaciones son menores que las de los hombres. Por lo tanto, hay grandes diferencias, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito económico, pero una de las cosas que yo tengo que decir en positivo de las mujeres es que, como a las mujeres se nos ha educado para generar vínculos y redes, las mujeres en el envejecimiento tienen más vínculos y redes que los hombres. Es más fácil encontrar a mujeres participando activamente en asociaciones, en centros, colaborando. Entonces, es esa socialización que nos ha hecho estar siempre vinculadas, cuando somos mayores nos hace tener una mayor red social que en el caso de los hombres. Sí, yo creo que sí, porque cuando nos jubilamos, los hombres se dedican a lo mejor a jugar a las cartas y a estar en el bar y nosotras a otras cosas. Te lo digo porque aquí en el pueblo las que colaboran y las que están en todas partes son las mujeres, claro. En su mayoría. Ves una asociación que hay 35 mujeres a lo mejor y hay 2 hombres. En un grupo de baile, en una asociación de mujeres rurales, en la alegría casareña que rescatan los bailes de aquí y todo eso, y es así. Hay siempre más mujeres que hombres. Claro, porque normalmente para nosotras el generar vínculos tanto dentro como fuera de la familia ha sido parte de nuestra socialización. Nos han educado para cuidar, para atender, para ser empáticas, más sociables, más colaborativas, y eso es una ventaja a la hora luego de, evidentemente en los procesos de la vida, pues te ayuda a envejecer mejor, con mejores relaciones, contamos lo que nos pasa, por lo tanto emocionalmente también gestionamos mejor nuestros duelos, nuestros problemas, y los hombres no los gestionan igual. Yo, por ejemplo, cuando mi padre se quedó viudo, yo le dije, dile al médico que te has quedado viudo. Me decía, ¿por qué le voy a contar yo que me he quedado viudo? ¿A él qué le importa? Las mujeres que se quedan viudas lo cuentan inmediatamente. Yo le decía, pues lo tienes que contar porque te va a afectar en tu vida. Y mi padre perdió 12 kilos después de quedarse viudo. Si no se lo hubiera dicho al médico, pues el médico hubiera pensado que le estaba pasando cualquier otra cosa. Lo que le estaba pasando es que estaba pasando por un proceso de duelo de haber perdido a su mujer de 60 años, casado también con ella, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad que tenemos las mujeres de comunicar, de transmitir, nos hace envejecer mucho más en red. Y eso lo tenemos que potenciar, vosotras lo sabéis, y hay que potenciarlo en todas las generaciones, pero especialmente a aquellas mujeres que a lo mejor han estado muy metiditas en el ámbito doméstico, en el ámbito de la familia, y que hay que ayudar a que salgan de ese ámbito, porque las mujeres solamente nos empoderamos cuando salimos del ámbito más pequeño de la familia. Entonces es muy importante que aquellas mujeres que estén ahí dudando y que nos estén escuchando hoy, pues que se animen a ir a un centro comunitario, a un centro de mayores, a un centro cívico, a un centro de la mujer, porque ahí va a encontrar la manera de potenciar, de sentirse mejor, de mejorar su autoestima, de tejer redes con otras mujeres y de hacer cosas que posiblemente nunca pensó que iba a hacer. Incluso reivindicar hasta derechos que nunca pensó que podía reivindicar. Yo creo que es muy importante todos estos mensajes. Ay, Mónica, cuánto siento y sentimos que se nos pasa el tiempo. Que estos medios es oro. Pero antes de terminar contigo, nos gustaría que, seguro que se nos quedan 1000 cosas en el tintero. Nos gustaría que si consideras que algo es importante que tengas que decir, te vamos a emplazar. Ya lo sabes, ya te he emplazado para la radio, que tenemos hora y media, eso es evidente. Pero aprovechar este medio para, si tienes algo que decir, que se nos haya escapado a nosotras. Pues mira, yo quizá una cosa que quiero decir y que me ha hecho reflexionar en estos momentos de la pandemia, ¿no? Que me llaman mucho para decirme, pues si las personas mayores tienen peor acceso a la tecnología, y yo siempre digo que sí, que hay una brecha digital, generacional, evidentemente. El momento en el que empezaron a surgir las tecnologías, a cada uno nos pilló en un momento distinto de nuestra vida, pero a las personas mayores les pilló cuando les pilló, ¿no?
Entonces, no solamente hay que entender que las personas mayores tienen peor acceso, también se tiene peor acceso en el medio rural, se tiene peor acceso cuando se tienen pocos recursos económicos, es decir, muchas circunstancias que hacen que tengamos una mirada más interseccional, no solamente una mirada de edad, sino una mirada más amplia. Y una cosa que me parece muy importante desde aquí, ya que seguro que nos está escuchando mucha gente, es que rompan el miedo las personas mayores que no se han atrevido a lo mejor a acceder a la tecnología, porque es como esto ya me ha pillado mayor, esto me va a costar. Que entiendan una cosa, todas las personas podemos aprender. Hasta el último momento de nuestra vida tenemos la capacidad de aprender. Podemos aprender de diferente manera a medida que vamos cumpliendo años, porque los intereses son distintos. Pero es importantísimo que las personas mayores entren en las tecnologías. ¿Por qué? Porque si las personas mayores no están en las redes sociales, no están hablando en los medios donde ahora mismo se tienen, en internet, en las redes sociales, etcétera, si ellas no están ahí, van a estar otras personas por ellas. Entonces, las personas mayores tienen que estar en los medios, tienen que ser escuchadas, tienen que tener blog, tienen que tener páginas web, tienen que estar en las redes, porque si no están en las redes, no existen. Y si no existís, alguien va a hablar por vosotras y por vosotros. Por lo tanto, yo os animo a quitaros el miedo, a apuntaros al centro donde sea, que os enseñen a manejar el ordenador, el WhatsApp, a crearos un blog, lo que sea, porque tenéis que tener voz, porque es muy importante. Estáis en el presente, habéis tenido pasado, pero tenéis futuro. Y si en ese futuro no están las personas mayores, os diseñarán un futuro que a lo mejor nos gusta. Muchísimas gracias, Mónica. Un proyecto, te contaremos un proyecto sobre las tecnologías de madres y abuelas que tenemos, que no te lo hemos contado, que ahora mismo me acuerdo. Muchas gracias, Mónica, de verdad. Mónica. Gracias. Y de verdad que te queremos mucho, tú lo sabes. Sí, Gracias. vosotras. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado en nuestro balcón. Seguimos guardando la distancia física, pero mantenemos nuestra cercanía con Villaverde y con todas las personas que luchan por un barrio cada día mejor. Volvemos el próximo viernes a la misma hora. Pero no os vayáis, que aún tenemos por aquí a nuestra poeta de andar por casa. Fe, ¿de qué va hoy? Bueno, pues hoy es una canción. Y disculpadme porque, bueno, haré lo que pueda. Va a llover. Venga, ánimo. Nosotras las lideresas somos unas luchadoras y estamos empoderadas, como bien se puede ver, y lo que todas queremos es que no nos discriminen y que haya igual de derechos entre el hombre y la mujer. Hoy en día las mujeres ya por fin nos atrevemos a decir lo que pensamos y decirlo con valor para que todos se enteren que luchando las mujeres somos unas aguerridas con gran determinación. 1, 2, 3, así ha de ser. 1, 2, 3, así ha de ser. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Fe. Pues así ¿Puedo decir solo una cosita? Sí, claro. Pues mira, una cosa muy importante que también se está diciendo todos los días en los medios de comunicación, que hay que mantener distancia social. No, hay que mantener distancia física, pero la social la tenemos que activar, porque somos seres sociales. Yo que soy antropóloga, os lo puedo decir, los seres humanos solo nos desarrollamos cuando estamos con otros seres humanos. Por eso animo a las personas mayores a que tengan conexión y que no tengan miedo con las nuevas tecnologías. Porque hay que mantener una distancia física para salvar nuestra vida, pero tenemos que tener una cercanía social. Precisamente también para salvar nuestra vida. Así que el lenguaje está cargado de significados y cada vez que escuche lo de distancia social, decirle a alguien, no, es distancia física y cercanía social. Bravo, muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias. En tiempo y forma, Agustín. Aquí donde vivo es Villaverde. Pongamos que hablo del sur de Madrid.